Observatorio de Víctimas. ¿De qué se trata? Bueno, vos recordarás que se aprobó en la Cámara la creación de este observatorio con motivo de la liberación de presos bajo la excusa del COVID, especialmente en algunos juzgados del norte de la provincia. Y allí pudimos lograr que todo el cuerpo creara justamente este organismo para poder monitorear justamente el avance de las instituciones respecto del reconocimiento de los derechos humanos de este sector olvidado del proceso penal, que son las víctimas del delito. En el marco del desarrollo de las actividades de este observatorio, nosotros hemos planteado la posibilidad de avanzar rápidamente en una ley de derechos y garantía de víctimas, abordando todos los aspectos que significa justamente proteger a este sector vulnerable. Los aspectos del punto de vista jurídico, es decir, la representación de la víctima en el proceso penal o en el proceso penal juvenil, la atención desde el punto de vista psicológico y la atención desde el punto de vista social, ¿no? Hemos llevado adelante numerosas reuniones con asociaciones de víctimas de delito, con expertos. Justamente este viernes vamos a hacer un conversatorio con mujeres destacadas en el ámbito de lo público, relacionado con los avances y también con los desafíos de las víctimas de delitos por violencia de género. Y bueno, y a partir de lograr los consensos adecuados vamos a iniciar un proceso de audiencias públicas donde nuestra idea no solamente es reconocerle los derechos a las víctimas, sino también de establecer una ley que sea operativa en el ejercicio de esos derechos. Por eso hemos convocado no solamente a víctimas y familiares, sino también, o asociaciones de víctimas y organizaciones sociales, sino que también hemos convocado a los colegios de abogados que estén preocupados por esta temática, colegios de psicólogos que estén trabajando en esta temática, médicos legistas y también asistentes sociales. Y a todos los poderes del Estado, porque en definitiva a este colectivo hay que brindarles respuesta, y desde el Estado porque es el responsable que estén atravesados por el delito. Y realmente creemos que vamos en el camino correcto, de la construcción de consensos. La verdad que hemos estado dialogando con las autoridades del Poder Judicial, con el presidente de la Corte, con la Asociación de Magistrados, con el Defensor del Pueblo, con el Secretario de Justicia de la provincia, Somaglia, que ha prestado especial interés a esta cuestión, y también con el titular del Ministerio Público de la Acusación, además del resto de los legisladores. Hay un proyecto de nuestra autoría, hay un proyecto del diputado Farías, pero existe el consenso generalizado de poder discutir una ley que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Al menos en este aspecto, en un tema tan sensible, entendiendo que la provincia de Santa Fe, y esto es responsabilidad de la legislatura, viene demorada, y por eso también vamos a todos aquellos que quieran inscribirse y participar a darle los antecedentes de la ley nacional, una ley que, vuelvo a insistir, fue promovida por el presidente de la Cámara, por Sergio Massa, y los antecedentes de la provincia de Buenos Aires que ya ha abordado la temática. ¿Qué vamos a discutir ahí? Bueno, ¿cuáles son los instrumentos, las herramientas y las instituciones para garantizar estos derechos? Es decir, tenemos que determinar, ¿va a haber un procurador de las víctimas de delito? ¿Va a funcionar en el ámbito del Poder Judicial o en el ámbito del Poder Ejecutivo? ¿Vamos a brindarle algo que las víctimas reclaman, y me parece que es justo brindárselo desde el Estado, una representación legal promiscua? Es decir, hoy cuando alguien comete un delito, el que ha cometido el delito en esa verdulería, de manera instantánea va a tener la representación de un defensor oficial. A esa víctima del delito, para lograr la reparación, ¿el Estado le va a brindar una representación legal? ¿Va a ser para todos los delitos? Cuando vos decís reparación, ¿de qué estás hablando? Reparación para la víctima.
Brindarle el asesoramiento. Mira, justamente charlábamos con los titulares de la organización Usina de Justicia. Y la vicepresidenta fue víctima de un homicidio, el homicidio de su padre. Terminaron de asesinar a su padre y dice, yo al instante que fui a reconocer el cuerpo fui sometida a una revictimización. Porque tuve que someterme a pericias, o someter el cuerpo de mi padre a pericias. Tuve que someterme a un procedimiento policial, tuve que someterme a un procedimiento judicial, sin tener ningún tipo de asesoramiento, incluso creyendo que podía afectar el legítimo derecho que yo tengo de que se haga justicia con mi accionar, y sin ningún tipo de asistencia jurídica, pero a la vez de asistencia psicológica y de asistencia social. En este caso, en general, la mayoría de las personas que conducen las asociaciones de víctimas son personas que por su condición social, por su condición o su formación tienen capacidad para defender sus derechos. Pero hay un enorme universo de afectados que no tienen esa capacidad y que merecen realmente que el Estado le brinde los instrumentos para poder ejercer esos derechos. Entonces, nosotros queremos justamente definir con precisión, escuchando a todas las voces, cómo le vamos a brindar esa asistencia jurídica. Ahora, Oscar, es un plan muy ambicioso porque articular los nombres que vos estás articulando, es decir, la justicia... Sí, se lo debemos a la ciudadanía. ¿Esto se dio en alguna provincia? Se dio en provincia de Buenos Aires, pero no a partir de audiencias públicas. Ah, porque esto va a incluir audiencias públicas. Claro, vamos a hacer una audiencia pública en cada una de las jurisdicciones, digamos, desde el punto de vista judicial. La primera se va a hacer acá en la ciudad de Santa Fe, en el Colegio de Abogados, la segunda en Venado Tuerto, la tercera en Reconquista, la cuarta en Rosario y la quinta en Rafaela. Y queremos involucrar a los abogados porque, digamos, nosotros podemos hacer una ley bonita, digamos, pero después, para el ejercicio de los derechos, esa víctima necesita de los auxiliares de la justicia, que son los abogados. Y hemos charlado tanto con las autoridades del colegio como el área específica del derecho penal, porque los abogados también tienen que participar en la elaboración de la ley para conocer esos derechos y después poder ayudar a las víctimas en el ejercicio de los mismos. ¿Quién es mejor para conocer todo el engranaje judicial que los abogados que tienen que litigar todo el tiempo Efectivamente, con eso, ¿no? Y con ellos hemos aprendido que nosotros, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe tenemos que abordar el tema del Código Procesal Penal Juvenil, donde las víctimas no tienen participación, ni siquiera pueden constituirse en querellante. Y ha habido casos resonantes, que todos conocemos, donde ha tenido que ser la justicia la que creó, vía pretoriana, la participación de esas víctimas. El proceso penal ordinario, donde, por ejemplo, las víctimas no tienen participación en la audiencia de archivo judicial y en la audiencia de sobreseimiento. Audiencia importante la de sobreseimiento, es donde el imputado queda libre de culpa y cargo, o en los delitos por flagrancia, que es cuando se lo agarra el delincuente con las manos en la masa, la víctima no tiene participación y hay que efectivamente dárselo. La verdad es que nosotros sentimos que es bueno que todos los actores participen, que haya un diálogo maduro y que reconozcamos que hemos fracasado en el ámbito de la provincia de Santa Fe a la hora de garantizar justicia. Y sobre todo hemos fracasado a la hora de garantizar los derechos humanos de este sector que siente con legítimo derecho que no se le reconocen en un plano de igualdad con los otros actores del proceso. Creo que las estadísticas no mienten, ¿no? El propio informe del Ministerio Público de la acusación da cuenta de que el inicio del proceso acusatorio, en los primeros 5 años, de 1.160.000 causas, solo 518 terminaron en un juicio oral y 9.500 terminaron en un juicio abreviado, que es cuando el imputado, delincuente confeso, se acuerda la pena
con el fiscal, estamos hablando de menos del 1%. Menos del 1% te iba a decir, de 1.500.000. Menos del 1% a través del juicio abreviado y menos del 0,01% a través de un juicio. Y todos sabemos que las denuncias de delitos no son la totalidad de los delitos, porque hay muchos vecinos, muchos santafesinos, que ya no denuncian, justamente porque no perciben que el Estado garantice ese legítimo derecho que tiene de que se haga justicia, ¿no? Porque a veces pareciera ser que una víctima pida que se haga justicia es un exceso. Entonces, la verdad que tenemos una enorme vocación de poder escuchar a todas las partes y realmente de poder avanzar en este aspecto. Sería un gran logro para el Observatorio de Víctimas y creo que estaría honrando la difícil situación por la cual está atravesando la provincia, de la cual también la legislatura tiene su responsabilidad, y avanzando en el reconocimiento de esta ley. Así que la verdad que tenemos muchas expectativas y nos interesa fundamentalmente poder escuchar a todas las voces. Aquellos que se inscriban, que podrán hacerlo a través de una página, digo de un correo, ¿Ya el se cual pueden inscribir? sí se pueden inscribir. El correo es observatoriovíctimas@diputadossantafe.gov.ar. Y todos aquellos que se inscriban, nosotros le vamos a dar la copia del reglamento de la audiencia, que va a arreglar las exposiciones, pero pueden hacer las aportaciones de manera escrita que deseen. También van a tener copia de la Ley Nacional de Derecho y Garantía de Víctimas, la copia del proyecto que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, que es una guía para abordar la temática, y también van a tener los proyectos que están en danza en el ámbito de la legislatura. Así que la verdad que tenemos muchas expectativas, se van a ir desarrollando, como te decía, en las distintas ciudades, y bueno, a partir del 3 de mayo, que es justamente la fecha donde empieza el funcionamiento ordinario de sesiones, ya vamos a tener todos los antecedentes de esa audiencia pública para que la legislatura pueda avanzar en este tema. Hoy se presenta el boleto educativo en Santa Fe, tan soñado. ¿A qué hora, en qué lugar? Sabemos cuál es, pero... Bueno, va a ser a las 7 de la tarde, y la verdad que una lucha de 7 años. Yo recuerdo, lo presentamos en el Consejo, lo presentamos en la legislatura, lo presentamos en el Congreso, vino de la Sota a Santa Fe a respaldar esta iniciativa, y recuerdo también, y tengo que decirlo, más allá de que se ha conseguido por consenso, y la legislatura acompañó con los recursos, tengo que decirlo que en la última campaña, recuerdo que Bonfatti decía, no se puede, eso lo dicen cuando están lejos del poder, pero no están los recursos. Y yo recuerdo que en el reportaje que hacíamos, Luis decía, pero mirá que los cordobeses no tienen ni 4 brazos, ni 4 piernas, ni 2 cabezas, y hace 7 años que lo tienen, la provincia de Buenos Aires lo tiene, y cuando hay decisión política, efectivamente se puede implementar. Duró 7 años el largo batallar, un agradecimiento a todos los vecinos de Santa Fe que nos acompañaron alguna vez con su firma, a los militantes sociales. Es el reconocimiento de que la educación es un derecho humano que hay que garantizar, una educación de calidad, accesible, de manera gratuita. Y un reconocimiento también al gobierno de la provincia, porque aquí hay una decisión política del gobierno provincial, del gobernador Perotti y de su equipo, que está implementando esto, Así que incluso transfiriendo recursos a los municipios, porque hay que decirlo también, la provincia es responsable del transporte interurbano de media y larga distancia cuando hay un transporte interjurisdiccional. Pero aquí va a haber una transferencia de recursos a los municipios para que el transporte urbano también tenga acceso al boleto educativo gratuito. Una política pública que va a beneficiar a los niños, niñas y adolescentes del ciclo inicial, primario, secundario, universitario y terciario, de un tema que no es menor, tanto de establecimientos públicos como de establecimientos privados, y que no es un boleto estudiantil,
porque también va a abordar justamente a los docentes y a los no docentes, a los porteros y al personal administrativo de los colegios. Y bueno, alguna vez decíamos, ¿no? Quienes andamos por la provincia hemos visto tantas veces maestros al costado de la ruta porque a veces sus salarios no alcanzan para pagar el transporte. Esto ya no va a suceder. Es un reconocimiento también para los docentes que el año pasado sostuvieron con el crédito de internet personal la educación virtual. Es un reconocimiento desde el punto de vista de sus ingresos y también es una solución para tantos padres, ¿no? Que a veces, yo digo, a veces nos enojamos porque vemos, vos que tenés imágenes en tantos lugares de la ciudad, que los padres llevan 2 o 3 chicos arriba de la motito, sí, exponiendo sus vidas y a veces no tomamos conciencia de que los recursos familiares no son suficientes. Bueno, este reconocimiento que es el acceso a la educación, tanto en la Constitución está establecido nacional como provincial, en la Ley Nacional de Educación, en la provincia de Santa Fe empieza a ser una realidad más concreta en la vida de la gente y realmente lo celebramos y nos sentimos parte de este enorme logro de todos los santafesinos, porque como por ahí dicen, bueno, esto alguien lo paga, sí, lo pagamos todos los santafesinos y bienvenido sea, porque la educación es la herramienta de movilidad social ascendente que todos necesitamos. Con la educación se consiguen mejores empleos, con la educación se consiguen mejores ingresos y es a donde podemos encontrar el camino definitivo a la solución de los problemas de Santa Fe. Pero se presenta y cuando ya técnicamente... Cuando se inicien las clases ya va a estar en funcionamiento, eso. Ya se han firmado los convenios, ya los docentes, los no docentes y los alumnos pueden inscribirse a través de la página de la provincia, pueden registrarse a través de una aplicación de los celulares y realmente creo que esto, sumado a la vacunación de los docentes, sumado al cumplimiento de los protocolos y sumado a la conectividad para sectores vulnerables, que es una ley que también hemos aprobado en la legislatura, son todas las herramientas para recuperar una actividad esencial, ¿no? Que es la actividad educativa, cumpliendo con los protocolos que no son capricho de la ministra, sino que tienen que ver con proteger la vida y la salud de los trabajadores y la vida y la salud de los niños y de sus padres. Gracias por habernos visitado. Bueno, ¿qué te pareció esto? Muchísimas gracias. Un enorme gusto verlos en este recinto 360 de enorme ¿Estamos a la altura de Buenos Aires? Bueno, yo te decía fuera de cámara, porque ahora no puedo decir fuera de micrófono, que yo he tenido la suerte de poder estar en los mejores estudios de la Argentina, en América, en TN, C5N. Y digamos, un recinto 360 no lo recuerdo. Así que, bueno, de verdad que es un mérito tuyo y de tu equipo. El equipo. De las mujeres que te rodean. Y la verdad que, bueno, te felicito y me siento orgulloso porque es Aires de Santa Fe. Gracias, señores. Oscar Martínez aquí con nosotros, compartiendo este instante, charlando de este tema tan apasionante que es la